Listo, creo que ya estamos. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas, estimados estudiantes. Hoy sobre las 8:17 ya a esta hora. Mil gracias por la espera, por la paciencia, por estar acá conmigo, 7 personas, junto con el profe Andrés Camilo, en esta red del curso de epistemología. Este es nuestro cuarto encuentro de CIPAS, nuestro sexto encuentro sincrónico, hoy 10 de marzo del 2025. Todavía dentro de lo que corresponde con la tarea número 2, las características de la producción científica, todavía con esa temática. Yo pensé que con eso íbamos hasta, pero les dije mal, hasta mediados de marzo, pero no, en realidad creo que vamos hasta el 30 de marzo con la realización de esta tarea. Entonces todavía tenemos un buen tiempo. Antes de entrar en la conversación con ustedes sobre estos asuntos de epistemología, antes de entrar en esa conversación, yo quisiera preguntarles, pues a propósito del desarrollo del curso, si hay alguna inquietud, algún comentario con lo que están viviendo al interior del curso, el acompañamiento que estamos haciendo. Si hay algún comentario al respecto, estimados estudiantes. Quisiera preguntarles por eso. No sé si hay alguna cosa que ustedes crean que vale la pena mencionar a propósito del acompañamiento que estamos haciendo Luis Gabriel, Andrés Camilo y quien les habla en este espacio académico. Con el curso, no sé si hay algo que ustedes quisieran comentar. Este podría ser el momento para que lo abordemos antes de empezar en materia, en forma. ¿Alguien se anima? ¿Alguien tiene alguna opinión, alguna pregunta, algún comentario? No por ahora, en relación con el curso, con el desarrollo del curso. ¿No? Bueno, pues si no hay ningún comentario, podríamos entonces seguir con esto que está planteando el profe Andrés. A propósito de la temática, no sé si de los que están acá, y no hay ningún problema si no han abordado la lectura, no hay ningún lío. Si de pronto alguien ha abordado la lectura desde el texto de Grajales y Negri, 1, o desde la grabación que tenemos en un documento por YouTube que se llama Las características de la producción científica. El documento está en la apertura de lo que fue la grabación, creo, de la segunda web conferencia. Lo hemos estado enviando también en la apertura de algunos foros, lo tenemos ahí también. Es un documento resumen de 7 minutos, un documento resumen de la lectura, de las características de la producción científica, subrayando las páginas en donde se encuentra cada una de ellas y señalando como las ideas principales. Es un texto que tiene como 7 minutos de grabación, es un resumen de la lectura. Si alguien se ha acercado a ese documento o se ha acercado directamente a la lectura y le genera alguna pregunta al texto, algún comentario, podríamos abordarlo antes de querer profundizar en algunas de esas cosas. No sé si alguien quiere tomar la palabra al respecto, algún estudiante tomar la palabra al respecto de ese asunto. Estimados estudiantes, ¿alguien se anima? ¿Nadie? ¿Nadie por ahora? ¿No? Bueno, entonces la pregunta es más bien desde esta orilla, es si nos están escuchando bien. ¿Nos escuchan? ¿Ustedes nos escuchan? ¿Desde dónde están? Doctor, buenas noches, se escucha fuerte. Se escucha bien, bueno, excelente. Bueno, de lo que se trata es de que conversemos sobre estas cosas, como lo anotaba ahora Andrés Camilo, de que la pasemos bien, de que si hay preguntas, que esta cosa no se entiende, venga, lo que ustedes están proponiendo, no sabemos cómo amarrarlo con lo que estudiamos en la UNAD,
o definitivamente no la cogemos, o esa cosa está muy aburrida, no, venga, hablemos de otro asunto que tenga que ver con la epistemología, pero cambiemos la didáctica. Bueno, mejor dicho, siéntanse en libertad de poderlo hacer, estimados estudiantes, porque lo que queremos es generar un diálogo, una conversación con ustedes sobre estos temas, sobre estos asuntos, ¿sí? Esa es la cuestión, esa es la cuestión. No vaya a ser que a las 9:30 se den cuenta que la reunión todavía sigue, ¿no? Sí, no, quisiéramos de pronto concluir cerquita de las 9, 9:15, quizá por la hora que yo entré tan tarde, pero... No, es que la comentada de la última vez fue muy charro, que fuimos terminando como a las 9:30, el diálogo estaba muy bueno. Y sí, no, de acuerdo. ¡Ay, fue madre, eso todavía está en esa reunión, vea! Sí, no, siempre nos cogió la tarde, pero bueno, la dinámica, pues lo que queremos es eso, que conversemos sobre estos asuntos y que la pasemos bien, sí, de eso se trata. El espacio yo también tengo... como... Dale, Andrés. Yo creo que piensa en este espacio también como un gimnasio mental, es decir, uno se acostumbra a pasar el día a punta de un montón de actividades que uno automatiza y que realiza y del modo más sencillo posible, porque todos los organismos sobre la Tierra buscamos el modo en el que consumamos menos energía para seguir existiendo, ¿cierto? Eso es un logro para cualquier organismo vivo sobre el planeta, pero tenemos un espacio que está abierto solo para sentarnos a pensar un poco, ¿no? Sobre unos temas determinados, sobre unos problemas determinados, sobre unas cuestiones pues que nos competen con un foco claro que es el curso, pero aprovechemos también este espacio para simplemente eso, sentarnos a pensar aquí entre todos. Sí, conversar, claro, seguro nuestra inclinación va a tener que ver con asuntos de filosofía, con asuntos de epistemología, que son asuntos de filosofía. Pues porque a eso nos dedicamos en el curso, de alguna manera, por supuesto, y a eso nos dedicamos también en nuestro quehacer de manera particular. Andrés Camilo, a eso nos dedicamos, pues somos estudiantes de filosofía y trabajamos en la UNAD en ese sentido, desde esa orilla trabajamos en la UNAD, lo que tiene que ver con la filosofía, ¿sí? Y de manera concreta con ustedes en este curso de epistemología, y por eso la mitad de epistemología por ahí va la cosa. Entonces, Andrés, a propósito de la pregunta que tú hacías y con lo que concluimos la semana pasada, de la ciencia no piensa, al parecer, sino quien piensa es la filosofía de la ciencia. Es la que produce de alguna manera, volviendo sobre lo que tú... Si quieres, problematizamos algo y lo conectamos con un material audiovisual que yo tengo desde acá. Eso. Yo digo que también pongamos un poquito de contexto para quienes no alcanzaron a estar la sesión anterior. Y es que, bueno, veníamos hablando un poco de lo que eran los límites de la ciencia. Y ahí en la sesión pasada pues tocamos varios temas al respecto, reflexionamos frente a eso. Y resulta que pues entre esas cavilaciones llegamos a un punto donde Heidegger, es un filósofo contemporáneo del siglo pasado, muy bueno, muy importante, ¿cierto? En alguna conferencia en Friburgo llegó a pronunciar: la ciencia no piensa. Entonces, podría pensar uno que en primera instancia esa es una frase bastante arrogante, ¿cierto? Es decir, ¿cómo alguien va a llegar a decirle a la ciencia, que es en primera instancia la que hace posible incluso la existencia de cosas como los automóviles, las motos, los edificios, ¿cierto? Los edificios en los que vivimos hoy en día, ¿cómo va a resultar que eso no piensa? Entonces,
De lo que les quería hablar un poco hoy también era de cómo esa frase, bajo ese, digamos, ese escenario tan arrogante, plantea una verdad de fondo que deriva en la importancia de la epistemología. Entonces, no sé con qué Bien. empezamos hoy, Eusebio. Con una pregunta para los estudiantes, sencilla, simple. Si la afirmación es que la ciencia no piensa, y no entendemos todavía cómo es que Martin Heidegger anota eso, y no porque lo diga Martin Heidegger, porque pues ese es un argumento de autoridad muy pesado, no porque lo diga él, sino si nos encontramos con esa afirmación, una de las preguntas que podría rondar es, ¿y qué es eso del pensar? ¿Qué es eso del pensar? Que puede ser un poco más la cotidianidad, quizá. Andrés, no Andrés Camilo, sino Andrés Horacio, Johanna, Karen, Stevet, Jonier. Si ustedes se encuentran con esa pregunta, no, despójenos un poquito de esa autoridad que podemos tener Andrés Camilo y Eusebio aquí en este espacio, como estudiantes de filosofía, como profesores de filosofía, maestros de filosofía, bueno, como quieran, ¿sí? Los maestros del curso de epistemología en la UNAM. Despójenos un poquitico de esa dignidad, de esa autoridad, y permítanos conversar con ustedes alrededor de la pregunta, ¿y qué es esa cosa del pensar? ¿Qué es eso del pensar? Eh, si quieren, desde la disciplina, por supuesto que ustedes estudian en la UNAD, desde la administración de empresas, desde la sistematización, la ingeniería de sistemas, desde la zootecnia. ¿Qué es eso del pensar? Antes de volver otra vez sobre la pregunta de que la ciencia no piensa, dice Martin Heidegger. ¿Qué es eso del pensar, estimados estudiantes? Steven, creo que te animas. Me pareció que activaste el micrófono de alguna manera. Sí, tutor, ¿me escucha? Sí, muy bien, se escucha muy bien. Bueno, tutor, ahí con referente a lo de pensar, es como dicen los militares, el que piensa pierde. ¿Sí me hago entender? El que piensa pierde, esa es una máxima en nuestro contexto bien problemático, bien problemático. Sí, porque cada Sí, quien piensa a su manera o interpreta a su manera cualquier palabra. ¿Sí me hago entender? sí, Entonces, el pensar muchas veces no está bien visto. Es mejor de que fluyan las cosas. sí, pensar no está bien visto. Steven, ¿nos puedes poner un ejemplo? De pronto, quizá, desde cuando lo anuncias, ¿nos puedes poner un ejemplo que ilustre de alguna manera eso? Desde donde tú te pares, no hay ningún problema. Desde donde tú te Eso es pares. Desde donde más como, lo vivas. como diciendo uno, hágale sin mente, dice Steven. Sí, claro, Sí. muchas veces es así. Por ejemplo, yo me pongo en los zapatos. Yo duré en el ejército 24 años, ¿sí? Ajá. De los cuales siempre fue que si uno pensaba, la embarraba, ¿sí? Si yo hago esto, se ve mal. ¿Por qué? Porque pues muchas veces a los superiores no les gustaba que uno pensara, ¿no? Yo supuse, yo pensé, ¿sí? Entonces, es eso. Hablo en la parte Mm. militar. Obviamente, pues, para otras personas dicen, no, él tiene un pensamiento muy diferente al mío, él tiene un criterio, ¿sí? Obviamente, entre pensamiento y criterio son cosas muy diferentes, pero el criterio va de la mano con el pensamiento. ¿Qué pasa si yo hago esto, lo hago mal, ¿sí? O si lo hago y pase lo que pase. No, e inclusive Ujú. Steven me hace pensar en varias situaciones en las que efectivamente pensar no es tan bueno. Digamos, por ejemplo, eh, ¿quiénes de aquí saben manejar moto o carro? Pueden levantar la manito solamente o contarnos por el micrófono si saben manejar algo. O una bicicleta. Listo.
y que Steve, ¿qué maneja, por ejemplo? Y Karen, ¿qué manejan? Yo manejo moto. Moto. Y Steve. Tutor, yo manejo moto, carro y aparte de eso soy ingeniero de vuelo de helicópteros. Entonces son cosas, vamos a ver si da con la misma o se puede ver de lo que yo pienso también. Vamos a ver si se relaciona el asunto. Y los dos, ¿se acuerdan de cuando aprendieron a manejar? Sí, claro. Sí, señor. ¿Y ustedes se acuerdan lo complicado que era manejar mientras uno pensaba en que tenía que manejar? Es decir, cuando ya manejar para uno es automático, eso es muy tranquilo. Pero ustedes se acuerdan cuando uno cogía un vehículo y tener que pensar en lo que era reconocer cuando iba en primera, enclochar, meter el cambio, volver a enclochar, acelerar otra vez de a poquitos y dale, uno ya no piensa en eso. Pero pensar en eso mientras uno realiza la acción es complicadísimo. Pero todo eso es un proceso. Claro, y es un proceso donde uno va volviendo automático todo eso y uno deja de pensar en eso. Entonces, uno, o diga si no, Karen, uno coge ya una moto y uno se monta y uno ya sabe cómo funciona eso. Uno no le toca pensar qué es qué. En la acción, Y eso como no tú dale. ¿Qué decías, Steven? ya es como una memoria muscular. Pero ya es parte del cuerpo. Uno ya no tiene que propiamente pensar en, ay, madre, no, es que si aquí la moto va muy revolucionada, me está pidiendo otro cambio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que dar para meter el cambio? Así, pongo el clutch, y va y subo, y suelto el clutch, y vuelvo y acelero mientras lo suelto, y va. Uno sabe que el movimiento es... Y Bueno, yo ya, tengo un comentario a propósito de eso, Andrés, sí, porque yo no creo que en ese ejercicio automático, en esa acción que decimos se automatiza, eh, no creo que haya ausencia de pensamiento. Lo que pasa es que ya que hace parte, está interiorizado en el cuerpo. La moto, tú, por ejemplo, o la bicicleta, pensando en mi bicicleta, el ejercicio de la conducción es un sistema eh, inseparable en ese momento. Es una sola cosa. No, la bicicleta no se explica o la motocicleta no se explica si no hay alguien que la esté manejando. Es bicicleta en el momento en el que tú estás conduciéndola. Y es bicicleta y es moto o es carro, es cuando el sistema todo está en conjunto. ¿Me explico? Y yo creo que no es que no haya pensamiento, es que hay una cosa que hace parte toda del mismo sistema. Y sí, pareciera que lo hemos automatizado, que ya está interiorizado, que está en mi cerebro y que la cosa se hace sin ninguna... sí, eso, no es que debo meterle el clutch, y entonces para meterle el clutch porque aquí acelero, acá freno, etcétera, etcétera. Yo creo que la cosa estamos conectados con eso, a la manera de la película esta de los avatares, que se conectan con, ¿cómo eran estos? Bueno, para quienes han visto esta película de Avatar, se conectan con estos que parecen dragones voladores, ¿no? Se conectan con ellos. sí. Hay una conexión entre tu cerebro, y no solamente tu cerebro, sino todo tu cuerpo, con el carro, con la moto, con la bicicleta, con lo que sea, y eso se mueve, eres tú el que lo mueve. Pero hay pensamiento ahí, yo creo que sí, porque detrás de eso está,
no solamente el llegar a un punto X o Y, proteger tu vida, de ver cómo te metes en un lugar y en otro. Hay toda una cosa que pareciera que lo hago de manera inconsciente, pero sí hay pensamiento ahí, me parece, en esa acción, en esa acción. Lo que pasa es que mira que, es todo por, un sistema. claro, porque cuando uno piensa, cuando uno va manejando, uno también, por ejemplo, ¿será que me puedo adelantar a este? ¿Será que no me da? Y eso es un cálculo, y eso también requiere Claro. pensamiento. Pero hay cosas en las que no conviene. O, por ejemplo, hagamos una encuesta aquí para propósitos prácticos. Muchachos, uno primero, cuando uno va, Steve y Karen maneja moto, ¿cierto? Yo también manejo moto. Y uno primero frena o piensa que tiene que frenar. ¿Sí me entendés a lo que me refiero? Es decir, por ejemplo, en las artes marciales pasa algo similar y es que, claro, pues cuando uno aprende, por ejemplo, yo practiqué pues un tiempo Kung Fu y el asunto es que vos tenés que enseñarle al cuerpo a reaccionar y que eso se interiorice en el cuerpo, porque ya cuando vas rápido, vos no pensás en frenar. Entonces, claro, cuando vos ves el semáforo parpadeando y estás una cuadra antes, uno sabe, uno, claro, ya no, y empiezo a frenar desde ahí. Pero cuando a uno el de adelante le frena de sopetón, uno no ha pensado que tiene que frenar, sino que va a la reacción. Entonces también creo que hay momentos donde en estos términos, y para empezar a relacionar con el discurso de Heidegger, se puede ser simplemente operacional y conviene. Lo que pasa es que, claro, la arrogancia de la frase de Heidegger fue haber puesto el pensamiento en términos netamente filosóficos. Pero a ver, por ejemplo, muchachos, cuéntenos qué carreras están estudiando, quiénes nos acompañan hoy. Andrés, Karen, Steve, Jonier, Joana, ¿qué carreras están Zootecnia. estudiando? 3 de zootecnia, 3 de zootecnia. al Y menos Steve 3. y Joana. Zootecnia. Zootecnia, Zootecnia, ¿cuánto? uy, casi el 80% son zootecnia. Y Joana también, todos los que están Joana, aquí son vea, zootecnistas, 100%. todos son ¿Qué pasa? zootecnistas. Pensemos en la zootecnia. Cuando ustedes en la primera tarea, por ejemplo, llegaban a una demarcación del campo, es decir, a un contar como cuál era la labor de su campo y demás. ¿Lo hacían desde la zootecnia o lo hacían en un discurso argumentado? Y a ver, a lo que apunta Heidegger es un poco lo siguiente. ¿Ustedes creen que la matemática podría decir qué es la matemática en números? Si por ahí vi que, Joana, si tenía algún comentario, bien pueda. Que por ahí vi que abrió el micrófono. Si no, tranquila también. Entonces, ¿de qué va la cosa? Para que la matemática le diga al mundo, mire, la matemática es esto, es este complejo de estudios y de lenguajes que se relacionan de un modo lógico determinado y bla. La matemática no usa una ecuación, va a responder desde la filosofía. Asimismo, cuando la zootecnia se va a definir como campo de estudio y aplicación determinada, lo va a hacer desde un discurso de orden filosófico. Es decir, díganme ustedes, por ejemplo, me gustaría oírlos en la siguiente pregunta. Anímense, zootecnistas. ¿Cuál es la diferencia entre la zootecnia y la veterinaria? Porque en este momento yo, como tutor, Andrés, tengo que comprender que hay una diferencia entre ser zootecnista y ser un veterinario. Será el tamaño de la especie. Hablo yo desde mi ignorancia. ¿O qué me quieren contar ustedes? Me gustaría oírlos. Karen, bien Karen, pueda. La diferencia es que nosotros como zootecnistas nos encargamos más que todo como la prevención antes de que un veterinario actúe. Es decir,
Nosotros nos encargamos de la parte reproductiva, preventiva, nutricional y muchas más, pero pues los veterinarios se encargan también en base a eso, pero más que todo de atender emergencias y al darle como la solución a lo que quizás nosotros no prevenimos. Es como básicamente... ¡Ja! Ujú. Listo. Tutor, En este momento, hay como, grosso modo, copié en el chat un poco lo que nos había, estaba haciendo transcripción aquí de lo que nos contaba Karen, y era que entonces el profesional en zootecnia se encarga de la prevención, de la reproducción, de la preventiva, que no sé qué es, de verdad, ni siquiera sé si lo escuché, si lo copié bien. Es preventiva en ese sentido, si no me corrijan por favor en el chat, se los agradezco. De la parte Preventiva, sí, nutricional, sí. preventiva, era preventiva, ok. Y que el veterinario atiende emergencias y solución a lo no previsible. Y Andrés, cuéntenos, Andrés que también tiene la mano ahí levantada. Pues yo creo que haciendo un poquito más de claridad a lo que menciona la compañera, la diferencia se basa básicamente en que la zootecnia se centra más en la producción pecuaria, en el mejoramiento animal. Lógicamente maneja dentro de este tema nutrición, reproducción, genética, el bienestar, que ahora es uno de los pilares más importantes y demás, y la sostenibilidad de la explotación pecuaria como tal. Y el veterinario está más enfocado a la salud animal. Es el encargado de diagnosticar y tratar las enfermedades, las lesiones y todos los problemas de salud que tengan que ver con los animales. Nosotros digamos que estamos como en la parte más práctica del manejo de los animales. Ya los veterinarios se encargan de atender ese tipo de emergencias. Ujú. Listo. Re bien. Excelente. Entonces desde aquí tenemos tutor, buenas noches. Steven, Steven, bien pueda. Tutor, mire, el zootecnista, en mi punto de vista, es la persona encargada de que sea rentable cualquier especie que vaya a montar un, una persona en una finca, ¿sí? La parte rentable, si es viable, no es viable, que lo que decía la compañera, que si la alimentación, la nutrición, ¿sí? Eso es como la parte de un zootecnista, si es rentable montar un galpón, qué alimentación hay que darle, si está en las condiciones del medio ambiente, es eso. Y el veterinario es como el encargado de lo que dijo el compañero, que es como el de todo lo de si está golpeado, como el médico, para que me haga entender, ¿sí? Nosotros los humanos. Entonces, él es como el médico de los animales, ¿sí? Por ejemplo, un zootecnista no puede, o bueno, si tiene conocimiento, pero pues obviamente, por eso es que esas dos ramas las dividieron. Anteriormente era eh, veterinario zootecnista. Interesante. Y Joana también nos va a compartir algo aquí en el chat. Sobre esa última, permítame aquí la anotación Eusebio, me resulta muy sí. interesante una diferencia y es que, así como lo mencionaba Steven, en la zootecnia el animal es un producto, mientras que en la veterinaria es un sujeto de cuidado, por ejemplo. Entonces, hay una cosa ahí bacana, ¿no? Joana nos describe que el zootecnista enfoca en la eficiencia en la producción y el veterinario en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, o sea que concuerda con esa visión que le acabo de dar del animal como producto y el animal como sujeto de cuidado. Hay una cosa muy tenaz, ¿no? Y es porque depende de cuánto queremos a ese animal y cuánto estamos dispuestos a comérnoslo, ¿no? So, no, y en Perú hay un festival donde comen gatos. Por ejemplo, yo en mi vida sería capaz de comerme un gato, pero es porque los quiero mucho.
yo quiero mucho a los berracos gatos, ¿yo qué le voy a hacer? Donde yo le coge ese cariño a las vacas de Eusebio, no, complicadísimo, alimentame. No te comes una vaca, claro. Ni media libra. Yo quiero hacer un comentario a propósito de esto en relación con esta cosa de la epistemología. El sujeto, sí. Volviendo otra vez el que piensa, el que produce ese saber, tanto del lado de la veterinaria como de la zootecnia, porque en este momento, en este CIPAS estamos con zootecnistas, las 5 personas con las que nos encontramos acá son zootecnistas. El sujeto de esa producción de saber, de esa producción del conocimiento, son seres humanos. Y ven de alguna manera en esa producción científica, del lado de ejercicios de experimentación con animales, ven de alguna manera al animal como un objeto de estudio, como un objeto de producción, como un objeto rentable, o como un objeto al que hay que garantizarle de alguna manera la vida, en el caso, por ejemplo, del veterinario, que es lo que, a partir de lo que ustedes enuncian, ¿no? Hay uno que es sujeto de saber e interviene al animal, y los otros son objetos de estudio, objetos de producción, objetos de rentabilidad, para el consumo incluso de ¿quiénes? De seres humanos. Bueno, claro, seguro a veces se transforman algunos animales, se ve en negocio alguna carne, algún animal para algunos otros animales, ¿no? También puede que haya alguna carne de algún animal para otros animales, no solamente para el animal ser humano, sino para otros animales. El sujeto de todo esto en esta producción del conocimiento es un ser humano. Pero no siempre en la producción del conocimiento, y es aquí donde me quiero ir otra vez a Heidegger, ¿no? A propósito de Heidegger, lo que tiene que ver con la técnica, no siempre la producción técnica, la capacidad de producir una cosa para ponerla enfrente de nosotros, que en la naturaleza no estaba, no siempre eso es un producto humano. Y en ese sentido no solamente se produce saber por parte de los seres humanos, sino que hay otras especies probablemente en el planeta que producen saber y que leen también, Andrés, las matemáticas que nosotros creemos son exclusivas del lenguaje humano. Hay animales, al parecer, que también leen esas matemáticas en un código, en un lenguaje distinto al código humano. Pero también leen esas matemáticas en las que están escritas, al parecer, la naturaleza y el cosmos en general. Hay inteligencias distintas a la inteligencia humana que no son valoradas por los seres humanos como inteligencias. Así como muchos seres humanos no fueron valorados como seres humanos, como inteligentes, como con alma, por ejemplo, como la posibilidad de producir saber, por muchas culturas desde Europa, por ejemplo. Lo sabemos en los procesos de conquista, de colonización en las Américas, en los procesos de esclavitud de África para acá, por ejemplo, se consideraba que esas personas esclavas no eran seres humanos, o se consideraba que esos seres humanos que vivían en las Américas no eran seres humanos, y no producían saber. Es más, no tenían alma, y entonces eran considerados como cualquier otro animal. Ahí, por ejemplo, me parece que es clave hacer esas distinciones también, esas distinciones en relación con el saber. Voy terminando. 1. Consideramos que las únicas especies inteligentes en el planeta somos nosotros los seres humanos y que no hay otra especie inteligente en el planeta. Consideramos que nosotros los seres humanos somos los únicos que entendemos el lenguaje matemático, el lenguaje de la ciencia, y no hay otra especie en el planeta que así lo haga. Y nos equivocamos. Hay evidencia científica de eso que les estoy diciendo, del lado de las ciencias naturales. Nos equivocamos. Como especie, quiero decir, como especie humana, nos hemos equivocado
en eso. Nos hemos equivocado cuando anotamos que nosotros los seres humanos somos los únicos que producimos técnica y tenemos técnica y no otras especies vivas en el planeta. Y sí, hay otras especies vivas en el planeta que también tienen técnica. Hay una técnica en la naturaleza que sobrepasa, que rebasa la técnica de los seres humanos y que tiene millones de años de existir en el planeta. Y rebasa la nuestra, la rebasa. Y hay ejemplos sobre eso. Termino. Eso se llama biomimesis. Biomimesis. A propósito de ustedes zootecnistas. Biomimesis se llama. Y quizá podríamos hablar de eso ahora, más tardecito. Quizá, ¿no? A propósito de lo que estamos anotando ahorita en esta conversación sobre si, ¿quién piensa? Solo nosotros los seres humanos pensamos. Yo creo que Heidegger también es muy soberbio en eso, ¿no? Cuando anota que los científicos no piensan, piensan los filósofos que se piensan la ciencia, es muy soberbio, ¿no? Martin Heidegger en eso. Y muchos filósofos nuestros, colegas nuestros también. Pero también es muy soberbio anotar que los únicos que estamos en la posibilidad de pensar somos nosotros como seres humanos y no hay otras inteligencias posibles en el globo. Y nos equivocamos. Y hay evidencia científica de eso. Hay evidencia científica de eso, ¿no? Bueno, era eso, Andrés. Yo creo que lo interesante que nos tiene que quedar de esa frase de Heidegger, y es la ciencia no piensa, es que ese ejercicio que ustedes acaban de hacer en este momento, distinguiendo la zootecnia de la veterinaria, es un ejercicio de pensamiento filosófico, no es hacer zootecnia. Cuando ustedes están definiendo lo que es la zootecnia y lo que los distingue de la veterinaria, por ejemplo, lo que están haciendo es una demarcación filosófica de un campo determinado, y eso lo hacen a través de una reflexión epistemológica. Es decir, dicho de otro modo, cuando ustedes están definiendo la zootecnia, no están pensando en la prevención reproductiva ni bla, bla, nutricional del animal, no. Ustedes pueden definir la zootecnia sin tocar a un animal porque están haciendo un ejercicio de reflexión que está en el orden del pensamiento epistemológico. No es hacer zootecnia. Hacer zootecnia ya saben ustedes y ya les habrá tocado, imagino yo, si les ha tocado ir a laboratorios, a campo, si han tenido que ir a fincas y moverse por ahí y demás, pues como para poder hacer las prácticas y demás vainas. Pero eso es hacer zootecnia. Cuando ustedes definen la zootecnia, la demarcan como un campo, piensan, por ejemplo, en sus intereses, plantean investigaciones adentro de la zootecnia, lo que están haciendo es epistemología. Ese pensamiento está en el orden de la epistemología. Y claro, a diferencia de Heidegger, yo no diría la ciencia no piensa, sino que la ciencia tiene un sesgo al pensar, y es que, claro, toda ciencia en primera instancia es un campo determinado. Se preocupa por unas cosas sí y por otras no, porque si no sería otra cosa. Si la física se preocupa del comportamiento químico, de la composición química de las cosas, pues ya no es física, es química. Si la zootecnia se preocupa por las emergencias del animal, por la salud del animal como sujeto de cuidado merecedor de salud, pues ya no es zootecnia, es veterinaria. Y ahí tenemos una diferencia clara, marcada, así como la tenemos en muchos campos humanos. Una cosa es un médico, otra cosa es un psicólogo, ¿no? Pues si yo me fracturé, no voy a ir donde el psicólogo, claramente, porque hay una demarcación de campo que no se establece desde el estudio del mismo campo, sino desde un pensamiento de orden epistemológico. En esa medida, cuando ustedes piensan, por ejemplo, en formular preguntas al interior de su campo, eso es hacer filosofía dentro de su campo. Es decir, eso también es aplicar un pensamiento de orden epistemológico en el campo que a ustedes les compete. Entonces yo le he insistido mucho a Eusebio
que si a mí esta materia me parece importante por algo, es porque esta materia los hace a ustedes conscientes en el caso de que quieran investigar. Si ustedes simplemente quieren salir a trabajar con las cosas, pues ahí sí estoy de acuerdo con Heidegger, ahí no hay que pensar, hay que aplicar, hay que aprender a manejar en automático. Pero si ustedes quieren ser investigadores en el campo, si ustedes quieren plantear nuevos problemas, si ustedes quieren buscar la respuesta a preguntas que antes no se han formulado, pues ahí sí me parece que es muy importante la epistemología. ¿Por qué decía Eusebio? Súper, yo quisiera amarrar eso, o bueno, o ligarlo más que amarrarlo, ligarlo y esta es una crítica en la que yo me paro cuando leemos a Grajales Negri en esta cosa de qué es la epistemología a propósito de la producción del conocimiento científico y las características de la ciencia, y al lado de la característica de la ciencia, lo que identifica la técnica. Y todo el sujeto de eso, insisto, somos nosotros los seres humanos, y a veces, no todos, sino un grupo selecto de seres humanos, ¿no? Como si hubiese un grupo, sí, exclusivo de eso. Incluso a veces se anota que solamente si producimos saber lo hacemos desde la academia y no se puede hacer desde otra parte. Entonces se hace saber, pues, se produce saber científico, por ejemplo, en zootecnia, al interior de la UNAD, solo con las personas que están estudiando zootecnia al interior de la UNAD. Y nadie más lo puede hacer por fuera, o no es objetivo, no es altamente riguroso, no es universal, no es académico, porque se hace por fuera de la academia. Y entonces en algunas ocasiones decimos, insisto, nosotros los seres humanos hacemos esto. Y no, a mí me parece que no necesariamente. Hay otras, insisto en esto también, hay otras maneras de producir conocimiento, otros sujetos de producir conocimiento que no somos nosotros los seres humanos de manera exclusiva. Y cuando nos damos cuenta de que esos otros producen saber, producen conocimiento y puede llegar a ser incluso superior a nuestro, decimos, no, esos son artilugios. Ahí lo que hay es programación natural. No hay pensamiento, no hay racionamiento, no hay... Y me parece que lo hacemos desde la soberbia nuestra. Quiero mostrarles un material audiovisual a propósito de eso, Andrés. Quizá va a quedar en punta, quizá, pero se trata de esto, es esa objetividad, insisto, esa comunicabilidad, esa universalidad, esa actitud crítica, esa posibilidad de comunicarlo, etcétera, etcétera. En relación con la producción del conocimiento decimos solo nosotros. No, a mí me parece que sí es bueno despojarnos de esa soberbia y leer otras maneras de tener que ver con el mundo distinta a la especie humana, ¿no? Distinta a la especie humana. Insisto en esto es biomimesis. Quiero pasarles un trocito de este material, Andrés, en la posibilidad, no sé si lo podemos conversar ahora, quizá alguito, algunas apreciaciones de esto. Este es un material viejito, tiene como unos que, yo me atrevería a decir que tiene cerca de 20 años, más o menos. Esta carreta de biomimesis que les voy a mostrar ahorita, yo creo que tiene cerca de 20 años, sino un poco más, Permítanme, se las comparto y luego quizá compartimos alguna cosa de estas al lado de lo que tú planteabas, ¿no? Esto también es, de alguna manera se ubica en Heidegger, en el texto de la ciencia de la técnica de Heidegger. Nosotros, los seres humanos, no somos los únicos que tenemos técnica. Si hay alguien que tenga técnica en mayor propiedad, distinta a los seres humanos, es la naturaleza. Y rebasa, la naturaleza rebasa la técnica de los seres humanos. Nosotros aprendemos de la naturaleza y copiamos de ella. De ahí lo de la biomimesis.
Entonces, permítanme, yo les pongo este material y seguimos conversando. Seguimos conversando. En un minutico ya lo tengo acá. Voy a compartir pantalla y cierro mi micrófono y mi cámara para no interrumpirlos desde acá. Veamos un trocito de esto para ver qué opinión tienen. Permítanme un momentico. Después de estudiar un organismo durante 40 años, no dejamos de aprender de él. Janine Benyus. Cuanto más los observamos, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos de ellos y de las artimañas que emplean para sortear los obstáculos y sobrevivir. ¿Por qué no imitar esas artimañas y aplicarlas a la innovación de nuestras tecnologías? La escritora y consultora Janine Benyus apuesta, desde el Instituto de Biomimética, por promocionar la emulación de la naturaleza y aprovechar su ingeniería de millones de años de experiencia. Nos creemos perfectos, inteligentes. Pensamos que somos capaces de cualquier cosa. Quisimos volar, atravesar mares y océanos, descubrir nuevos mundos, ir a la luna, crear nuevos seres. Y lo conseguimos. Pero lo único que hemos hecho ha sido copiar. Desde que existimos, hemos observado el mundo que nos rodea, la naturaleza, las plantas, los animales. Lo hemos analizado detenidamente, lo hemos diseccionado, hemos intentado entender su funcionamiento, su mecanismo, y hemos querido imitarlo, aunque aún nos queda mucho por aprender. Pero si apenas sabemos cómo funciona nuestro cerebro, nuestras células, ni de qué está hecha la materia, y hasta los seres más pequeños continúan albergando claves y mensajes que aún no hemos sabido descifrar. Los microorganismos hicieron el mayor descubrimiento de toda la historia de la ciencia. Hace 2000 millones de años, la vida estaba a punto de desaparecer de la Tierra. Los organismos que entonces se depredaban unos a otros inventaron la fotosíntesis, un proceso por el que podían vivir del aire, sin depredar. Y de ahí las plantas pudieron después obtener la energía del sol. Increíble, ¿no? Estaría bien poder inventarnos algo similar. Lo probamos. Y muchas veces nos equivocamos y construimos máquinas con las que intentamos arreglar los desperfectos que causan nuestras acciones. Y nos lamentamos de todo el daño que le hacemos a la naturaleza. Hay que ver, con lo mucho que nos da y nosotros a cambio. Pero no nos engañemos. Somos insignificantes a su lado. Por mucho que le hagamos, sabe aprovechar sus recursos mejor de lo que nosotros lo hacemos. Sabe curar sus heridas, hacerse remiendos, y nos sobrevivirá. Quizás no de la forma que nosotros necesitamos para existir, aunque en el fondo es normal, porque los seres humanos acabamos de llegar, y somos tan solo una más entre los millones de especies que han aterrizado sobre el planeta y que han acabado por desaparecer. Es curioso, pero cuando hablas de esta disciplina que consiste en emular los mecanismos de la naturaleza, no solamente hablas de praderas, sino de centenares de otras cosas, ¿no? Dices, por ejemplo, que a la hora de construir una célula solar y generar electricidad, oye, ¿por qué no nos fijamos en una hoja, en lo que hace una hoja y en la fotosíntesis famosa, ¿no? Sí, aunque parezca mentira, no lo habíamos hecho. No lo habíamos hecho, es increíble. De hecho, hasta mediados de los 80 no sabíamos cómo funcionaba realmente la fotosíntesis. Seguimos sin saberlo, ¿eh? Bueno, sigue habiendo algunas lagunas. Sigue habiendo algún misterio.
El caso es que a medida que íbamos entendiéndolo mejor, nos percatamos de que esta manera de obtener energía solar difiere de las células fotovoltaicas. De repente tenemos biomimetismo. Tenemos ingenieros que empiezan a descubrir, gracias a los biólogos, cómo lo ha solucionado la vida. Y hemos llegado a un punto en el que pueden decir, bueno, tal vez podamos emular ese principio. Tal vez haya una manera distinta de hacerlo. Tenemos científicos que estudian la hoja y su funcionamiento, descifran el puzzle pieza a pieza. Pero luego, cuando sostienen una hoja en la mano, te dirán, lo único que me preguntan los ingenieros es su eficacia a la hora de obtener energía solar. Y en este sentido, la hoja no es tan eficaz como los paneles solares de la estación espacial. Sin embargo, esta hoja está hecha de materiales locales. Sí. Se basa en la luz del sol, pero hace mucho más que capturar luz solar. También se encarga de la protección frente a plagas. Es un radiador de calor. Distribuye fluidos de la forma más adecuada matemáticamente de distribuir fluidos en un esquema de ramas. Cuando azota el viento, la hoja se contrae formando un cilindro. ¿Lo has visto alguna vez? Sí, sí. Forman una especie de espiral para que el viento fluya sin fricciones. Hay también una alga roja. Bueno, por lo menos ese trozo de texto. ¿Me escuchan? Me parece, al lado de lo que conversábamos ahora, que es muy diciente ese trozo de texto. Ese trozo de texto, Andrés, a propósito de la lectura de la hoja, de las matemáticas que hay en la lectura de la hoja para encorvarse, para recoger la luz del sol y a través del proceso de fotosíntesis convertirla en energía. De la distribución de fluidos en la hoja del árbol. Y así en muchas otras cosas de la naturaleza. La vida en el planeta de más de 4.000 millones de años no es un producto humano. No es un producto humano. Es de la naturaleza. Alguien podría anotar también desde sus apuestas de una divinidad entera. No es de la soberbia del ser humano. El ser humano no tiene aquí como especie no tiene 1 millón de años en el planeta. No tiene 1 millón de años. Y esta especie... Exacto. No tiene 1 millón de años, hermano. Y esta con el perdón de los zootecnistas aquí presentes, ¿no? Esta soberbia nuestra de Occidente, de la producción científica, con todo respeto lo digo de verdad, ¿no? Para aprovechar en un proceso de rentabilidad, de productividad, al beneficio de seres humanos y entre comillas, ¿no? Porque si pensáramos verdaderamente en la vida de los seres humanos, seguro seríamos mucho más juiciosos, responsables de la manera como en muchas ocasiones producimos comida y le apostamos a la rentabilidad de la producción de carne, por ejemplo, en un proceso desde la zootecnia.
En algunas ocasiones, y perdón, piso callos aquí, nos interesa más la rentabilidad, la producción y no la vida. No solamente de los animales con los que tenemos que ver, sino la vida y del ser humano con el que tenemos que ver, para el que producimos esa carne, sino de la vida en el planeta en general. Pareciera que nos importa un pito, perdónenme, lo pongo en esos términos, pareciera que nos importa un pito. ¿Mm? Bueno, insisto, ese documento dura 13 minutos, pero yo quería ver solamente una partecita, no sé si genera al lado de esto que estábamos conversando alrededor de Martin Heidegger alguna pregunta también, alguna reflexión sobre esto de las características de la producción científica o sobre lo que ustedes están estudiando, ¿no? Sobre esta cosa de esta soberbia nuestra de seres humanos en la producción del conocimiento. Andrés, ¿tú cómo ves esta cosa? Es que hay una frase en El origen de las especies de Darwin que dice: nuestra diferencia es de grado, no de naturaleza. Yo no creo que haya ninguna capacidad en nosotros que no esté ya puesta en el mundo natural, pero sí creo que nosotros hemos llegado a un grado de desarrollo impresionante. Porque ese término, por ejemplo, de la biomimesis, yo puedo comprender cómo aprendemos de la naturaleza, pero la capacidad de aprender a hacer biomimesis sí es puramente humana, ¿me entiendes? Es como que eso no está puesto naturalmente en el mundo, y si está puesto naturalmente en el mundo es por la naturaleza que nosotros mismos comportamos. En esa medida, por ejemplo, yo creo que las ciudades también son fenómenos naturales. O sea, hay arrecifes de corales y resulta que los corales arman megaestructuras en el océano que crean ecosistemas y qué tal, y tal, tal, tal. Y nosotros también somos un producto de la naturaleza, porque nosotros también tenemos una clasificación como familia. Es decir, si uno se mira a qué reino de la vida pertenece, nosotros pertenecemos al reino animal y compartimos todas esas características. Lo que pasa es que esos aires de humanidad, hijo de madre, pero efectivamente, al reconocer que nosotros también somos naturaleza, pues cambia la perspectiva, porque piensa en lo que significa, por ejemplo, leer al ser humano como una especie invasora en un ecosistema. Pero todo lo que somos también termina por ser un producto de la naturaleza, porque es que nosotros no caímos del abismo, somos también productos de la misma naturaleza. Entonces, en esa medida, no hay capacidades que nosotros tengamos que no estén ya puestas en juego en el mundo natural. Pero nuestro grado de desarrollo es, sin duda, altísimo. Sí, bueno, ¿cómo era la cosa? Sí, pero no. Me parece a mí que la naturaleza en ese sentido nos rebasa, nos rebasa. Hay un grado de, como tú lo anotas, un grado de desarrollo eh, que es mayor en la naturaleza. Tiene al menos millones de años más que nosotros. De ingeniería, de ingeniería. Sí, seguro. Pero eso también me Y puede servir como argumento a favor, porque con menos tiempo hemos hecho más. bueno, eso también es problemático. Eso también es Porque es muy que problemático, el ¿no? asunto es que si nos lees como una especie invasora, por ejemplo, cualquier especie invasora en un ecosistema llega y lo destruye desconsideradamente. Nosotros nos leemos como especie invasora, pues nuestro desarrollo y nuestra capacidad de... Pero así somos una especie invasora. Entonces, es como que me entiendes, pero creo que nuestro grado de desarrollo es bien alto. Es decir, yo no creo que haya matemáticas en cómo se dobla la hoja. Creo que la matemática es el lenguaje por el cual nosotros entendemos cómo se dobla la hoja. Asimismo, por ejemplo, para ponerlo en términos de la zootecnia, así también
hemos hecho una lectura de la reproducción a través de la genética, ¿cierto? Entonces no es que la genética sea eso, es que ese ha sido el lenguaje con el que nosotros hemos comprendido y manipulado la reproducción animal. Andrés tiene la mano levantada, bien pueda, Sí. que se una al debate. Es que me surge, digamos, una curiosidad en ese tema. O sea, ¿cómo podemos basarnos en lo que dice el profesor Eusebio, que somos una especie invasora? Porque si inicialmente en la Tierra no había nada, todas las especies, digámoslo por el lado científico, surgieron de la evolución. No fuimos los primeros, sí, pero pues igual podíamos iniciar, o sea, me hago entender, desde el comienzo en la Tierra no había nada, todas las especies surgieron a través de la evolución. ¿Por qué nosotros somos los invasores? Yo podría decir también que los animales son especies invasoras porque no era su medio inicial. Ellos surgieron de esa evolución. Podía yo de pronto afirmarlo por el tema que listo, somos los racionales y somos los que hemos estado invadiendo los diferentes ecosistemas y medios de otras especies de los cuales nos hemos hasta aprovechado. Pero yo quisiera saber cuál es el soporte y el sustento para decir que nosotros como humanos, al ser los más racionales, por decirlo así, somos la Sí. especie invasora. Súper chévere, chévere que tocamos Bueno, el callo. bueno, eso. Tocamos el callo, eso me parece súper. Me parece súper. No, sí, de acuerdo. No solamente, seguro tengo que replantear la proposición, no solamente nosotros los seres humanos somos especies invasoras. Hay otras especies animales en el planeta que también se han aprovechado de otras y han ayudado a exterminar a otras. Sí, 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 yo creo que nos... Es más, tengo hasta un ejemplo de eso, creo que es un ejemplo animal en donde hay un insecto, no recuerdo ahora cuál es, que para favorecer la vida de su prole, se hace de la vida de otros animales para favorecer la suya. Por ejemplo, no sé cuál es un insecto, por ejemplo, que toma a otro que se llama cucaracha y le inyecta una pócima para dormirla, no para matarla, sino para adormecerla, para ponerla frágil, débil. Y cuando la tiene en esas condiciones, este animal, que no recuerdo cuál es, que es un insecto, deposita el huevo, su huevo lo deposita en el vientre de la cucaracha que está pues que está adormecida, que está anestesiada, podríamos decir, ¿no? ¿Para qué lo hace? Para que el cuerpo de la cucaracha, ese cuerpo vivo que está adormecido, que está anestesiado, sea el alimento de ese huevo, de esta especie de insecto que no recuerdo ahorita cómo se llama. Y esa cucaracha es el cuerpo, es el hábitat, es el espacio donde este huevo se desarrolla. En consecuencia, esa cucaracha muere y da la vida de otra especie. Eso es altamente criminal, podríamos decirlo, ¿no? Y se aprovechan de otras especies. ¿Me explico? Y es un insecto, no recuerdo ahora cómo se llama. Buscaré, si tenemos el tiempo para hacerlo, lo buscaré. Entonces, sí, de acuerdo. Perdón, hago Nosotros, un sí, paréntesis Andrés. ahí. Hay un insecto muy parecido que es la avispa, que se llama avispa cazadora de tarántulas y hace lo mismo. La tarántula es supuestamente uno de los depredadores máximos entre insectos, pero la Sí, avispa coloca sus huevos en la tarántula y esos terminan eclosionando y alimentándose de la misma tarántula. sí, exacto. Sí, seguro son animales similares a ese que tú estás diciendo. Yo lo escuché no de tarántulas, sino de cucarachas que tomaban y que era el cuerpo del animal. Entonces sí, hay vivencias de otras especies animales que pueden llegar a ser leídas como ¿qué diríamos? Criminalidad altísima. No solamente nosotros los seres humanos somos los que estamos en la posibilidad de ser altamente criminales, también hay otras especies animales distintas a las de los seres humanos que así lo hay. Como hay especies animales altamente compasivas, que no, que ningún ser humano se equipara a la compasión, a la empatía. Nosotros somos empáticos
podríamos decir, con quienes están cercanos a nosotros, con quienes tienen, con quienes representan afecto para con nosotros, somos algo cercanos. Pero si no los conocemos, es muy difícil un acto de empatía. Hay unos animales que no conociendo a sus pares, sin tener que ver nada con ellos, no son capaces de provocarles daño. Hay un tipo de micos que tienen que ver con eso, no recuerdo ahorita cómo se llama, estos que tienen la cola roja y la cara toda roja. Esa especie animal tiene un nivel de empatía mayor que cualquier otra especie animal, incluso que los seres humanos en el globo. Mucho mayor. Esto de la empatía, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien ha notado ahí algo? Eso de la empatía. Es una cosa impresionante. Sí, de acuerdo, no solamente nosotros los seres humanos somos los que estamos, también hay ni altamente empáticos ni altamente terribles. Hay otras especies vivas en el planeta distintas a nosotros. Pero, y aquí vuelvo otra vez sobre lo que anota Andrés, yo sí creo, Andrés, bueno, no lo creo, hay evidencias de esto, que hay especies vivas en el planeta que leen también las matemáticas. Lo que pasa es que lo hacen en un lenguaje distinto a nosotros, pero también leen las matemáticas. Puedo colocar el ejemplo en la próxima sesión. Las abejas leen las matemáticas que están en la naturaleza. Hay evidencias científicas de eso. Hay evidencias de que las abejas se comunican mediante el baile. ¿Cómo? Todavía no lo comprendemos bien. Pero pensar que la matemática es el único sistema de ubicación global es mucho más antropocéntrico que darle su propio lenguaje de ubicación a las abejas. Porque de hecho, lo podemos discutir. Si en esos términos las abejas leyeran las matemáticas, los GPS serían tan precisos como las abejas. Y no, los GPS presentan muchas más imperfecciones que la abeja. O sea, si un GPS funcionara con la ubicación de la abeja, podría ser aún más preciso de lo que es. Bueno, lo podemos discutir, pero sí, de acuerdo, están las abejas. Creo que abierta la cuestión. Yo creo que podemos ir dejando por ahí la sesión de hoy. ¿Qué decís? Sí, ya se están saliendo. No, gracias por la posibilidad de conversar, por la espera, Sí, me parece que este es el propósito y más allá de los textos sugeridos de Grajales Negri a propósito de las características de la producción científica. Mil gracias. No sé, Andrés y Steve, que son los últimos ya que quedaron en el espacio, si tienen algún comentario, manera de evaluación de esto, para cerrar ya este asunto, Andrés y Steve. No, profe, pues muy interesante el tema, porque la verdad es que, o sea, el concepto que uno tiene de esta materia del curso como tal es demasiado denso. A veces uno no tiene claridad sobre lo que realmente podemos ver ahí, pero da mucha claridad sobre lo que nosotros podemos tener en nuestra área en nuestro campo de acción, en nuestra experticia. Entonces, digamos que esto como que brinda un fundamento adicional al técnico, porque realmente en la zootecnia lo que vemos es meramente técnico, es demasiado operativo, pero aquí le podemos hallar como un trasfondo más, como le digo, algo como más de intelectual, más de reflexión sobre todo, a lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo actualmente. A pesar de que a ratos los temas se tornan un poquito complicados porque no entramos en esa profundización de pensamiento. ¿Sí me hago entender? Somos muy dados a la ligereza, a que todo llegue muy fácil, a que lo entendamos fácil, y si no, pues venga, para eso está ChatGPT actualmente y hagámoslo y salimos de eso breve. Entonces no tenemos, digamos, como esa cultura de entrar en el pensamiento lógico, oiga, el porqué de esto. Ahí es como podemos retomar lo que usted decía, lo que decía el profesor Andrés de la ciencia no piensa. Todo se basa en datos técnicos y nos quedamos en el tema de, venga, ¿y por qué? Eso es lo que, digamos que esto invita un poquito a eso, me parece a mí. Súper. Y con el ChatGPT sí que menos. Exactamente. Ahí es donde más nos coartamos y Sí. nos vamos por el lado de la comodidad. Sí, tal cual. No, mil gracias Andrés, Steven. Maestro Andrés, de verdad, mil gracias. Mil gracias por la posibilidad de conversar. Nada, hasta el próximo encuentro, hasta el próximo lunes. La posibilidad de que sigamos conversando sobre estos asuntos de epistemología. Muchísimas gracias, buena noche.
A Veamos ustedes, abierto muy el buenas debate. noches. Qué bien, Buenas hasta noches. pronto, que estén muy bien, buenas noches. Profe Eusebio, buenas noches. Sí.